esto. Protestante. Entonces ahí ya les mandé los videos, los van a ver ustedes con calma como parte de la tarea. ¿Okay? La reforma protestante. Durante el auge del Renacimiento, durante este momento, ¿verdad?, histórico, el auge del Renacimiento, se van a dar una serie de escritos, una serie de críticas hacia la iglesia, de por qué hacen esto, por qué hacen esto, por qué hacen esto. La iglesia está muy corrompida. Recordemos que la Edad Media y el poder que tenía durante la Edad Media va a tener a la iglesia en un pedestal, ¿verdad? En un espacio muy político muy importante. Entonces, acá lo que se va, una de las repercusiones del Renacimiento va a ser la Reforma Protestante. ¿Okay? La Reforma Protestante es todo un movimiento, es toda una revolución. ¿Ok? Inicia en Alemania en 1517, donde Martín Lutero publica 95 tesis contra la venta de indulgencias. O sea, la iglesia vendía perdones. O sea, la iglesia ya entró en el auge de los burgueses y vendía perdón. O sea, yo tenía, como ya no podía decir que yo tenía que sufrir para obtener la gracia de Dios, entonces vendía los perdones. Entonces, el que tuviera más plata y se lo diera, lo perdonaba. Venta de indulgencias. O sea, no importa los pecados que yo cometiera, me perdonaban si pagaba. En la puerta de la iglesia en Gutenberg, lo vendían en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Martín Lutero partía de la necesidad de una religión interior, ¿no?, basada en la comunión del alma, ustedes, humilde y receptiva con Dios. En el siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos que cuestionaban abiertamente los dogmas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa. Estos movimientos, conocidos como Reforma Religiosa Protestante, fueron aparentemente de carácter religioso. Sin embargo, tenían causas económicas, o sea, tenían intereses económicos, capitalistas, ya que la Iglesia Católica combatía la usura. ¿Qué hacía la Iglesia Católica? Veamos este tema. Combatía la usura, el préstamo de dinero a cambio de intereses, es decir, defendía el precio justo, teoría incompatible con el sistema económico de la época. Los grandes banqueros de la época, se oponían porque prestaban dinero, obviamente con intereses, y prestaban dinero a tasas de interés muy alto, y la iglesia, el Papa, se oponía a las, ¿cómo se llama?, a las ganancias exorbitantes. Eso, entonces, ese grupo se unió al movimiento de Lutero también para protestar contra la iglesia, porque no los dejaba enriquecerse. También jugaron un papel decisivo los príncipes alemanes en la Reforma Protestante, ya que protegieron y ayudaron a Martín Lutero, en la difusión de la Reforma Protestante en sus territorios. Sin embargo, los gobernantes alemanes no tuvieron motivos, no fueron movidos por motivos religiosos, sino más bien por la sed de bienes y riqueza que poseía la Iglesia Católica en sus territorios. Claro, querían quitarle lo que la Iglesia tenía. Moralmente, la Iglesia estaba en decadencia. Estaba más preocupada por las cuestiones políticas y económicas que las cuestiones religiosas. Para aumentar más sus riquezas, la iglesia recurrió a cualquier artilugio, por ejemplo, la venta de cargos eclesiásticos. Cualquiera podía ser un obispo. Cash, y podía ser un obispo. La venta de reliquias, y especialmente a la famosa venta de indulgencias de los pecados, que fueron causa inmediata de la crítica de Martín Lutero. Y el inicio de la Reforma Protestante en Alemania. El papado garantizaba el perdón de los pecados por la compra de indulgencias a la iglesia, y el dinero obtenido se utilizó para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. O sea, estaba fea la cosa. Entonces, causas religiosas. Aquí vamos a las causas religiosas que movieron la Reforma Protestante. La corrupción del clero religioso. Para ganar dinero, el alto clero de Roma se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de reliquias sagradas. Le vendían un escapulario y le decía que estaba bendito y ya.
Miles de personas eran engañadas al comprar espinas que supuestamente coronaron la frente de Cristo, astillas de la cruz en donde murió crucificado Jesucristo, paños empapados por la sangre del rostro del Salvador, objetos personales de los santos, etc. Además de eso, el comercio fraudulento y mercantil de la Iglesia Católica llegó a su punto más alto cuando se inició la venta de indulgencias de pecados. El perdón de los pecados al hombre para su salvación e ingreso al paraíso. Como ya no podía manipular a la gente con sufrimiento, entonces empezó a venderles el pase al otro lado, ¿verdad? Lo cual era otorgado a cambio de dinero. El dinero se recaudó, serviría para financiar la Basílica de San Pedro. 2. Ignorancia del clero. El clero, vamos a recordar que era los padres, los papas, los obispos, todos los que trabajaban en la iglesia. La mayor parte de los sacerdotes desconocían la propia doctrina católica. Oigan lo grave, ni siquiera se preparaban. Y demostraban absoluta falta de preparación para las funciones religiosas. ¿Qué era? Lo compraban. La ignorancia y el mal comportamiento del clero presentó un serio problema, pues la Iglesia Católica decía que los sacerdotes eran los intermediarios entre el hombre y Dios. Ahora, si esos intermediarios se mostraban ignorantes e incompetentes, entonces era preciso buscar nuevos caminos para encontrar a Dios. 3. Aumento de los estudios religiosos. Con la invención de la imprenta aumentó el número de ejemplares de Biblias que podían llegar a manos de los estudiosos y de la población. La divulgación de los textos sagrados y de otras obras religiosas contribuyeron al surgimiento de diferentes interpretaciones de la doctrina cristiana. Apareció, por ejemplo, la corriente religiosa apoyada en que en la obra de San Agustín afirmaba que la salvación del hombre se alcanzaba por la fe. Esas ideas eran contrarias a la posición de la iglesia basada en que en la obra de Santo Tomás Aquino que decía lo siguiente: solo la fe y las buenas obras conducen a la salvación. Ahora vamos a las causas sociales de las reformas protestantes. La Iglesia Católica durante el periodo medieval condenaba el lucro, o sea, no podías ganar, la usura, y defendía el precio justo. Esa moral económica entraba en oposición con los principios económicos de la naciente burguesía, el capitalismo. Ellos buscaban desarrollar el capitalismo. Gran número de comerciantes no se sentían libres de extraer la máxima ganancia de sus empresas, ya que vivían amenazados con el fuego del infierno eterno. Los grandes comerciantes pertenecientes a la burguesía sentían la necesidad de una nueva ética religiosa, más adecuada a la época, que les permitiera enriquecerse de la expansión comercial y de la transición del feudalismo hacia el capitalismo. Así como surgiría más adelante la ética protestante, que se identificaría con el espíritu de los tiempos modernos. O sea, las causas sociales era que querían enriquecerse. Causas políticas de la reforma protestante, por supuesto, el fortalecimiento de las monarquías nacionales. Los reyes vuelven a tomar poder y empiezan a debatir con la iglesia, que tiene gran poder, ¿verdad? Entonces empiezan a chocar. Entonces, a los reyes les conviene porque quitan esa competencia que tienen del papa. ¿Ok? Los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica, que interfería en asuntos internos de sus reinos. La Iglesia Romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano, o sea, la más poderosa del mundo. Esa noción de universalidad, sin embargo, perdía fuerza, pues crecía el sentimiento nacionalista. Cada estado con su lengua, su pueblo, sus tradiciones. Eso ayudó a que los reyes tomaran poder. Porque ahora ya, digamos, por ejemplo, si yo era de Francia, yo iba a defender mi patria francesa, ese estado nacionalista. Ya la iglesia se presentaba como un todo, ¿verdad? Como somos parte de un todo, ahora yo quiero ser solo francesa. Entonces, eso ayudó a que se debilitara en los diferentes países la religión católica. ¿Estamos? Sí. Luego viene la parte de libertad de culto, promueve la convivencia social. Vamos a ver esta parte así rápido porque no es tan... ¿Ok? La libertad de culto, aquí esta es una pregunta de las regaladas que salen en el examen. Dice, el exterminio y la persecución, se los voy a leer, pero para que lo veamos. El exterminio, la persecución y la intolerancia religiosa han sido una constante a lo largo de nuestra historia, especialmente remarcada en la Edad Media.
en los conflictos que han surgido durante la historia, el odio religioso y sus consecuencias. No solamente han violado masivamente derechos religiosos, sino que el odio y la intolerancia religiosos o antirreligiosos han sido con frecuencia la causa de gravísimos ataques contra otros derechos fundamentales, inclusive el derecho a la vida. Un ejemplo lo podemos ver en las cruzadas que se dieron en la Baja Edad Media, en el momento histórico de la Inquisición, que se perseguía a quienes se consideraban herejes. Actualmente hay muchos estados donde se discrimina a las personas por motivos religiosos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Todavía hay luchas por temas religiosos en el mundo. ¿Sí lo tienen claro o no lo tienen claro? Sí. ¿Y Gerald? O sea, por ejemplo, dígame un ejemplo de intolerancia religiosa que se dé en la actualidad. Los estadounidenses que no quieren a la gente que viene de países islámicos porque creen que todos son terroristas porque piensan igual. Exacto, a los Por su religión. a los islámicos, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Los persiguen. Por ejemplo, en el día a día, los cristianos, yo no tengo nada contra los cristianos del barrio que hablan en contra de los católicos que dicen que los cristianos son malos. En el día a día hay todavía rencillas, ¿verdad? Todavía. Cuando hablamos de libertad de religión, nos estamos refiriendo a uno de los derechos intrínsecos de la persona humana, que consiste en que todos los hombres están inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales, a cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en lo privado y en lo público, solo asociado con otros dentro de sus límites debidos. O sea, hay libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad misma de la persona humana. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. O sea, habla de la tolerancia religiosa, de aceptar la creencia y las costumbres de otras culturas. Esa pregunta es solo de leerla bien, y es un punto muy fácil de ganar. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Voy a mandar desde el Renacimiento hasta la exploración ultramarina. Esto lo van a ver de tarea. Y van a leer estas páginas de tarea, estas 2 páginas de tarea. Y hacer las preguntas. Y hacer las preguntas, actividades. Bueno, la lectura sí, pero no importa. Las actividades de repaso que están aquí. Este marque con X. Ok. Todo eso. Son estas 3 páginas. Este es un marque con X y unas preguntillas. Ok. Esto, ya se los voy a pasar. Y van a ver entonces los videos como parte de la clase, porque no los podemos ver aquí. Como parte de la clase, quédense viendo los videos. Y ya les voy a pasar entonces la información. Entonces vayan viendo los videos individualmente y si tienen dudas me escriben. Ya les paso la información, ¿está bien? Ok. Listo. Vamos a dejar aquí de compartir. Y nos vemos entonces ya en 8. Por favor, hagan la tarea, que es lo primero que reviso. Y para continuar con la parte de el capítulo 2. ¿De acuerdo? Bye. Sí. Chao. Vamos a hacer preguntas la próxima clase de los videos. Bye.